De acuerdo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos o aquellas que estéis en diferido. Ante todo, gracias por acercaros a compartir este taller. Un taller al que le hemos dado algunas vueltecillas porque, bueno, pensábamos que merecía la pena activarlo. Viene de alguna manera arropado por un recorrido, si no idéntico, similar en tanto a lo que se refiere a la estructura y al objetivo fundamental, ¿no?, del taller, que es el pensar un tiempo de la vida que es un tiempo particularmente interesante, aunque esté muy denostado desde otras miradas, ¿no? Afrontar el hacernos mayor, ¿no? el considerar temas importantes como el sentido, como esas pérdidas que tocan en estos tiempos en los que vivimos, como la finitud, como esa aceptación de finitud que ya empieza a resonar en nuestras cabezas y sobre todo, y es lo que quiero fundamentalmente redundar, es en la importancia de la transmisión de la experiencia. En estas 8 semanas que nos vamos a ver, mi pretensión es que esto no sea una clase magistral, no tendría ningún sentido. Lo bidireccional, la experiencia, el que vayamos contándonos, el que vayamos narrando, el que vayamos rompiendo la estructura típica de cualquier tipo de taller o de formación, es esencial, porque si realmente hay algo interesante es el que podamos intercambiar, pues, sobre todo vivencias, experiencias, y el que nos planteemos, pues, multitud de preguntas que sé que van a seguir. Hablaba antes de unos pasos previos a cuando planteamos este taller aquí a Ecocentro de Sevilla, a Kiko. Ya hemos trabajado en algunos talleres de corte similar, en aulas de la experiencia. Hemos trabajado también en algunos centros municipales, centros de cultura municipales, centros de mayores, pero nos quedaba hacer algo un poco más al uso, ¿no? Más, no sé, más para este centro en el que yo llevo colaborando con ellos pues 3-4 años, y en el que intentamos que la filosofía sea fundamentalmente algo asequible, ¿no? Porque lo que vamos a intentar es conectar esta escuela de sabiduría práctica, por decirlo así, y entendamos la sabiduría práctica como algo que está muy alejado de la sabiduría técnica, ¿no?, de cómo funciona una cosa, de cómo se hace esto, o qué fórmula matemática vamos a aplicar para resolver esta problemática, enfrente a lo que es esa concesión de la sabiduría, ¿no? Una sabiduría que es algo que está generado, pues, justamente por lo experiencial, ¿no?, por lo que hemos vivido, y sobre todo por esa idea del buen vivir, ¿no? Todo eso lo queremos conectar, o lo vamos a conectar, por eso ponemos ahí una propuesta para pensar la vida, con los que han pensado fundamentalmente la vida, que han sido los filósofos, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer un recorrido más o menos de lo que va a ser el programa, pero ya vamos a abrir un primer objetivo, ¿no? El primer objetivo va a ser básicamente por qué nos vamos a poner a pensar ahora, ¿no?,
desde la filosofía en un tiempo de vida o en un tiempo de reflexión en el que, bueno, como os decía anteriormente, pues está bastante denostado, ¿no? Y ahora veremos. Pero a mí realmente lo que me entusiasma de este tipo de proyectos, de este tipo de talleres, es lo que podamos intercambiar. Porque yo puedo contar aquí muchas cosas, os puedo sugerir muchas lecturas que las vamos a sugerir, ¿no? Vamos a hablar de muchos filósofos, vamos a hablar de cómo plantearon los filósofos determinadas problemáticas que son atemporales, ¿no? Que son perfectamente válidas hoy y válidas hace 4 siglos, ¿no? O 5 o 6 o el siglo IV antes de Cristo ya había filósofos que estaban planteándose una serie de preguntas en torno a la finitud, en torno al buen vivir, en torno a las virtudes, en torno a cómo estar en el mundo, ¿no? Y eso es algo que tal vez en esta edad, yo estoy en esta edad también, resuena de una manera particular, ¿no? Es un tiempo, aquellos que ya hemos dejado ese trabajo diario, estresante o menos estresante, pero rutinario, y encontramos huecos y tiempos mucho más relajados, pues resuenan una serie de preguntas que de alguna manera nos están interrogando, nos están demandando por preguntas tan básicas y tan fundamentales como pudiera ser si he vivido de acorde con lo que había pensado, si realmente esa estructura de valores, ese esquema de referencias que creé o que creamos cada uno de nosotros para afrontar la vida, lo hemos respetado, en qué momentos las sombras nos han engañado, ¿no? Y hablaremos de esa caverna de Platón, ¿no? Y Platón nos explicará cómo en multitud de ocasiones pues, son las sombras las que nos engañan y las que nos plantean una realidad que nos responde. En fin, los filósofos tienen una batería de herramientas, de recursos que desgraciadamente pues no se han aprovechado, utilizado. Ahora tal vez en los últimos años se le está dando a la filosofía un papel mucho más cercano, pero la filosofía, como otras disciplinas, pues ha sido algo así como algo para entendidos, con un lenguaje excesivamente, no digo culto, digo exabrupto, digo enrevesado, ¿no? Es muy fácil acceder a la filosofía, es muy fácil leer textos de filosofía y durante mucho tiempo pues, hemos vivido en esa sombra, ¿no? De que la filosofía era una sabiduría, por llamarla así, una disciplina que solamente podía vivir o podía latir en el espacio académico, ¿no? No podía salir de la academia. Bueno, pues por ahí van a ir las cosas. Ahora hablaremos de ese objetivo, ¿no? que básicamente es introducir un poco la filosofía como esa escuela de sabiduría práctica y pues para afrontar toda esa serie de preguntas. Pero no es que yo vaya aquí a dar un vademecum filosófico, ¿no? una serie de protocolos que nos vayan a ayudar. Simple y exclusivamente lo que vamos es a mirar qué hablaban los filósofos de esas preguntas que a nosotros ahora mismo nos están resonando más que a otro tipo de personas que están en otro tiempo vital y que tienen problemáticas totalmente distintas, ¿no? A mí me gustaría, aunque hay muchas personas que están hay personas que están
en otro tiempo y que van a ver este taller, no van a poder participar directamente, recordarles que, aunque ya se les comentó, que cualquier pregunta, cualquier interés específico que tengan, cualquier aclaración la pueden hacer a través de un correo electrónico, que lo vamos a atender en la próxima clase, en el próximo taller. A mí me gustaría que os presentarais, las personas que estáis aquí presentes, que os presentarais, que nos comentarais brevemente cómo habéis llegado aquí o qué ha despertado en vosotros el interés por este taller y bueno, qué expectativas tenéis de él, ¿no? Y qué pensáis que podemos avanzar o que podemos sumar personalmente y particularmente. Así que os presentáis primero vosotras y luego me presento yo, os comento un poco a qué me dedico y ya empezamos a ampliar un poco el tema de nuestro taller, cuando queráis. Bueno, yo soy Remedio Martínez. Remedio. Mi experiencia profesional ha sido en la enseñanza y en la psicología. He trabajado unos años en campos de educación especial y logopedia y en psicología. He terminado, tengo ahora mismo 75 años. Los últimos años trabajé haciendo terapia en el Teléfono de la Esperanza. Me permanecí allí hasta los 72 años y ahora mismo estoy jubilada. Conexiones o intereses de los últimos años. Bueno, llevo haciendo meditación, estuve haciendo Zen justo hasta el año pasado. Ahora hago una meditación contemplativa con otro grupo y esto viene de 20 años atrás. Entonces, mi formación en los últimos años, bueno, en los últimos años, 20, 30, he estado haciendo formación en psicología casi hasta los 60 y tantos años, 70. Y después empecé a sentir que necesitaba ampliar mi formación y sobre todo mi experiencia, porque me apetecía mucho indagar en el campo de la espiritualidad. Entonces, hace unos años, directamente conectado con la filosofía, no demasiados, algunos talleres en foros. El año pasado participé en una formación en un taller de diálogos filosóficos con Antonio Pino. Este año, ayer empezó de nuevo otro taller, donde allí conectamos con cada semana, cada sesión se trabaja con un filósofo diferente, tanto de la antigüedad como actuales, y participo en un grupo de meditación actualmente de Meloni. Y bueno, me empecé a leer en los últimos años, ahora estoy con Mónica Caballé, últimamente, está como muy en la actualidad. Esa es mi experiencia, no es muy larga, es corta, siempre ha sido en el campo de la psicología. Hubo unos años en que trabajé también en la Facultad de Psicología, sobre todo coordinando máster en patologías del lenguaje, logopedia, cosas de ese tipo. Y luego ya me pasé más a la clínica. Entonces, los últimos años pues, he trabajado pues, en psicoterapia. He trabajado muchos temas de trauma, de casos que venían también temas relacionados con el suicidio, en el Teléfono de la Esperanza hasta los, ya digo, hasta los 72. Más o menos. Muy bien. Pues una experiencia dilatadísima, diría yo. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Remedio. Bueno, yo me llamo Felisa y bueno, yo he andado por muchos sitios, he hecho muchas cosas, pero ahora mismo estoy en un punto que lo que quiero es integrar bien lo que he aprendido. Y esto de la filosofía, cuando vi la publicidad, que la vi el domingo, pues a mí la filosofía me ha gustado mucho leerla, ¿vale? Y entonces pues pensé que
no sé, como una de las cosas que venía en el programa era prepararse uno para cuando se tenga que ir de aquí y ayudar a los demás a también hacerlo, ¿no? Entonces eso me atrajo. También me atrajo que se recomendaba que fuera mayores de 60 años, sí. Porque pensé que aquí el grupo que estaríamos pues no se vendría, no sé, a irse por las ramas, sino que se venía a algo concreto, con preguntas concretas y algo para beber de eso como una práctica, ¿no? Y así que me apunté y entonces lo que vengo es a eso, no solamente a escuchar, sino a tratar de integrar esto también haciendo un bloque con todo lo que pienso que he podido aprender, ¿no? Perfecto. Muy bien, Felisa, perfecto. Bueno, pues yo os cuento, yo llevo ya algunos años colaborando con Kiko, soy filósofo, antes que nada. He trabajado en la Facultad de Filosofía de aquí, de Sevilla, pero nosotros hemos sido un grupo un poco heterodoxo, ¿no? Porque desde hace 35 años montamos aquí en esta facultad un movimiento de lo que nosotros denominamos filosofía práctica o filosofía aplicada, que precisamente lo que intentaba era extraer esa rigidez de la filosofía encapsulada en la academia, cerrada al mundo académico, y llevar la filosofía a lo que la filosofía ha sido desde el principio, sobre todo desde la antigüedad, ¿no? Que era, pues, como diría Mónica Caballé, por ejemplo, de la que hablaba Remedios, una maestra de vida, ¿no? Una disciplina que nos ayuda a vivir, nos ayuda a pensar, nos ayuda a generar un pensamiento crítico, y eso tuvo una repercusión enorme. Cuando nosotros arrancamos eso dentro del ámbito académico, aquí en la Universidad de Sevilla, pues no nos faltaron evidentemente detractores ni gente que dijera que la filosofía, que eso no era filosofía, que eso era pues que algo así como, no sé, poco científico, nada apropiado, ¿no? Sin embargo, nosotros no nos movíamos como había en paralelo un movimiento muy importante en Alemania, había un movimiento importante en toda Sudamérica, y la filosofía pues se ha ido poco a poco, 35, 40 años, desempolvando un poco y retomando esa potencialidad que tiene para ser una maestra de vida y para estar presente en muchísimos campos, ¿no? Particularmente yo me centré en el campo de la salud, en el campo sobre todo del acompañamiento en enfermedades crónicas y acompañamiento al morir. Estuve trabajando en paralelo con voluntariado de Cruz Roja, y estuve desarrollando una serie de programas junto con la Facultad de Medicina de aquí de Sevilla para algunos cursos de doctorado en los que intentábamos, pues, el doctor Rubio, tengo que hablar de él porque fue quizás una de las figuras que más impulsó el humanismo, la necesidad de humanismo en el trato del médico con el paciente, con el enfermo, pues nos invitó en multitud de ocasiones a participar en los cursos de doctorado, donde a los MIR de la época, ¿no? De aquella época, pues eso de mirar al otro no como una historia clínica, no como un número, no como un caso, pues era bastante complicado, ¿no? Ese fue nuestro... colaborar con IGIAR y esos grupos que trabajan
Yo Pues, estuve asistiendo algunas veces a sesiones y me sí. encanta. Pues ahí es donde nos hemos movido, yo me quedé ahí particularmente, pero la filosofía práctica ha ido a las escuelas y ha activado lo que llamamos filosofía para niños, porque se entendía que el aprendizaje no era una acumulación de saber, sino que era generar un espíritu libre, un espíritu creativo y sobre todo un espíritu con pensamiento crítico, ¿no? Ser capaz de pensar. Entonces la filosofía aplicada que hemos movido por aquí, que se ha movido en España, se ha movido en Europa y en el mundo, lo que ha pretendido es estar presente en el campo del acompañamiento, en el campo de la salud, en el campo de la educación, también en el campo de empresarial, en el campo, este campo quizás ha sido un poco más dificultoso a la hora de activarlo, pero ahí hay excelentes trabajos y bueno, evidentemente pues la filosofía aplicada se ha retomado como una herramienta que estaba pues totalmente centrada, como decía anteriormente, en el espacio académico, ¿no? Y en el espacio de las facultades y de las universidades. Eso no ha sido todo, ¿no? Porque también nos lanzamos en su día a acompañar, y no solamente a acompañar, sino a ofrecer terapia. Cuando los filósofos empezaron a ofrecer terapia, hubo pues algo así como un escándalo, sobre todo por el campo psicoterapéutico, en el que ellos pues planteaban con mucha coherencia también, que estábamos haciendo una intromisión en un campo que no nos correspondía y que además carecíamos de una determinada formación que era específica, como verdaderamente era así, ¿no? Claro, el campo del acompañamiento terapéutico del filósofo no rozaba o no debía de rozar el campo del inconsciente ni de patologías que eran estaban totalmente alejadas de la formación de los filósofos. ¿Qué trabajamos? Trabajamos fundamentalmente un acompañamiento, desde ese acompañamiento al dolor crónico, al acompañamiento al morir, el acompañamiento a familiares para generar en esas familias que tenían una pérdida o un posible duelo, una estructura de duelo, pero nunca pues a patologías que eran propias del campo de la psicoterapia y que evidentemente pues no debíamos ni acercarnos a ellos. Desde ahí, en ese momento, se generó digamos que una alerta en la que las formaciones siguientes de filósofos prácticos ya específicos, gente que se especializaba en la práctica filosófica, se le exigía de alguna manera una formación básica en psicología clínica, muy básica, pero que fuese capaz de detectar pues, cuando tenían a un visitante que venía con una posible personalidad esquizoide o un posible psicópata, cualquier tipo de esa serie de patologías tenían que ser bien detectadas, porque evidentemente no podemos trabajar de ninguna de las maneras con una persona que sufre este tipo de malestares, no me gusta decirle enfermedades. Evidentemente no se podría trabajar, pero tendrían que estar formados para saber detectarlas y automáticamente derivarlas a quien procede, ¿no? Esa ha sido básicamente mi historia, pero también hemos sido un poco, nuestro trabajo ha sido un poco de difusores, ¿no? de gente que hemos ido a llamar a muchas puertas y a decir, oye, que la filosofía nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Y nos hemos peleado, por ejemplo, en los hospitales, ¿no?
yo particularmente, cuando propuse determinado acompañamiento espiritual de corte no religioso, que es el único que estaba estructurado y que sigue todavía, es muy difícil. En San Juan de Dios, por ejemplo, en el Hospital Comarcal del Aljarafe, era una auténtica batalla, ¿no? Era muy difícil hacer entender que además de haber una pastoral específica dentro del hospital, había personas que no querían un acompañamiento religioso, sino lo que querían era un acompañamiento espiritual de corte existencial, ¿no? De corte de revisar su vida, de tener al otro como alguien que le va a servir de puente, no solamente con otros, sino muy específicamente con el personal médico y con su propia familia, ¿no? Ahí se aparecen una serie de situaciones en las que realmente pues, las cuestiones existenciales, esas que nosotros estamos manejando ahora y demás, yo voy camino de los 67 también, o sea que estamos ya... Estamos muy jóvenes. Claro, yo bueno, para oír a personas en el tramo 60-70, soy muy joven. Ya. Pues muchas gracias. Quiero decir que en este espacio se plantean una serie de necesidades, esas necesidades espirituales de corte no religioso, que yo les suelo denominar existenciales, que para las que, bueno, la filosofía está ahí, ¿no? La filosofía también, como decía un filósofo francés de corte existencial, Gabriel Marcel, seguramente os suena, lo conocéis, la filosofía como un despertador, ¿no? La filosofía no solamente para generar un discurso bonito y encantador, sino para que en un momento determinado, en un momento histórico determinado como el que estamos viviendo ahora, sea pues un despertador para no asumir todo el conocimiento, toda la información que tenemos, sobre todo a través de redes sociales y a través de lo que ahora llaman newsfake o bulos y demás, generar pensamientos críticos, hacer que como seres humanos seamos capaces de considerar y de pensar. Entonces, en ese espacio es en el que me he estado moviendo y han sido muchos los cursos que hemos dado aquí, que hemos dado fuera. Hemos estado trabajando muchos años con la Asociación de Fibromialgia de Sevilla. Yo estuve 7 años en concreto trabajando con talleres, con grupos de allí y de hecho allí generé mi tesis de doctorado se hizo con enfermos de fibromialgia. Fue una experiencia preciosa y bueno... ¿No trabajas con el grupo? Ya no. Para apuntarme, porque yo sufro fibromialgia hace muchos años, aunque estoy muy controlada en mi vida, pero pues, bueno, para optar a... No, ya hace tiempo. Hay un equipo excelente, de personas que trabajan allí, pero bueno, fueron unos años, luego ya vamos cambiando, yo me jubilé también, ahora yo sigo trabajando en multitud de espacios, porque pienso que, bueno, que esa es otra de las cosas, ¿no? El tiempo, la edad es una cosa y los proyectos vitales que cada uno tengamos o que cada uno queramos reforzar, pues están ahí y son súper interesantes, ¿no? Bueno, básicamente eso, porque no se trata tampoco de es simple y exclusivamente pues para ver por dónde nos movemos. Con lo cual vamos a trabajar de una manera muy particular esa filosofía práctica. Cuando hablemos de algunos filósofos, es que casi todos los filósofos se han preguntado por la vida, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a leer a la filosofía, no desde esa obsesión de ver qué ha dicho teóricamente Hegel sobre el espíritu o sobre lo espiritual, o qué ha dicho Kant sobre el deber, o qué ha dicho Wittgenstein sobre la libertad, o qué ha dicho el que sea, ¿no?
y nos ponemos a leer textos que son perfectamente inteligibles, que no hay que manejar ningún tipo de conocimiento previo, y leemos, por ejemplo, a los filósofos helénicos, leemos a un Cicerón, leemos a un Séneca, leemos a un Marco Aurelio, leemos incluso ese manual de vida de Epícteto, ¿no? que hoy es perfectamente válido, ¿no? Cuando damos un saltito y leemos textos de Sócrates en los escritos de Platón, ya sabéis que Sócrates no escribió absolutamente nada, ¿no? Cuando leemos a Aristóteles, cuando leemos, pues estamos encontrando multitud de reflexiones que son reflexiones, como decía anteriormente, atemporales, que son tan válidas para el ser humano del siglo IV a.C. Como para el hombre o la mujer del siglo XXI, porque siguen siendo cuestiones morales, siguen siendo tomas de decisiones, siguen siendo reflexiones en torno a la libertad, siguen siendo reflexiones en torno a qué he hecho con mi vida, cómo la he dirigido, cuáles han sido mis valores fundamentales, qué puedo aportar en este tiempo, en este recorrido en el que voy retomando y recogiendo toda esa experiencia vital, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Porque si algo tenemos que dar las personas ya con una cierta edad, es pues un testimonio de experiencia, ¿no? Y no para exponerla como un logro intelectual o como una resolución en la que digamos esto es una verdad, esto yo he llegado, sino para ponerla en la mesa y compartirla y discutirla y analizarla y reflexionarla y generar un diálogo, ¿no? Por eso os planteaba al principio que lo que más me interesa de este taller es que haya intercambio, que haya preguntas, que haya fluidez, que nos preguntemos, ¿no? La cultura contemporánea sitúa a la vejez desde un punto de vista negativo, ¿no? Hoy, evidentemente, lo que se vende es lo joven, lo productivo. Cuando se le habla a la gente de la lentitud, de la necesidad de procurar cierta lentitud, se asusta, ¿no? Y realmente es algo que tenemos que tener en cuenta ahora que arrancamos esta reflexión que va a durar 8 semanas, ¿no? El tiempo de vejez, o el tiempo de adultez, o el tiempo de alta adultez, no sé cómo llamarlo, el tiempo que nos toca vivir cuando somos mayores, es un tiempo que genera sin duda alguna una serie de proyectos, una serie de propósitos vitales que son perfectamente asumibles y que, puede que esa cultura a la que me refería anteriormente del plástico, de lo inmediato, de las redes sociales, de lo físicamente perfecto, de lo estético ante todo, no tiene por qué entrar en conflicto, ¿no? Hay un valor de experiencia, hay un legado, hay una espiritualidad y ahora podríamos hablar también de eso, ¿no? Bueno, hablaremos de la espiritualidad, ¿no? Hablaremos de esos miles de conceptos sobre la espiritualidad y yo me quedo siempre con el concepto de espiritualidad de una entrevista que le plantearon al Dalai Lama y que le preguntaron cómo podría definirnos o qué es para usted la espiritualidad, ¿no?
y él dijo simple y exclusivamente lo que nos transforma. Y es la verdad, ¿no? Esa transformación, ¿no? que nos produce el pararnos, el usar esa lentitud vital, el recoger de alguna manera todas esas experiencias vitales, esas rupturas que hemos tenido, esas fracturas vitales donde hemos perdido, porque cuando ya estamos en una edad, pues hemos perdido mucho, pero al mismo tiempo, y ahí va a resonar la logoterapia, y ahora hablaremos de ella, la de nuestro amigo Viktor Frankl, que a mí particularmente me sacó de la filosofía y me llevó a considerar muy seriamente la grandeza que tenía esa manera de mirar la vida, ¿no? Pues genera un sentido. Siempre estamos buscando un sentido, siempre estamos buscando un propósito, siempre estamos en cualquier tipo de edad, estamos mirando hacia una cierta coherencia entre cómo queremos estar en el mundo y cómo pensamos esa manera de estar, ¿no? Y ese pensar y estar hoy es complicado, ¿no? Es complicado porque, bueno, el pensar ya es difícil, ¿no? Hoy hay una generación de pensamiento desordenado, masivo, que no se termina de filtrar bien y que no permite que sobre todo las personas de esta generación, con enormes salvedades enormes y afortunadas, pero bueno, hoy cualquiera compra cualquier cosa ideológicamente, pensamiento, en valores, y es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando hablaba de Viktor Frankl, lo vamos a tener muy presente también, porque Viktor Frankl nos habla del sentido. Y yo cuando conocí a Viktor Frankl, lo conocí en un hospital. Lo conocí de la mano de una enfermera que se movía en el territorio del acompañamiento. Yo estaba empezando a moverme en el voluntariado de acompañamiento, estaba formándome, necesitábamos formarnos entonces con Cruz Roja, y esta chica me enseñó a Viktor Frankl. Yo me enamoré de los textos de Frankl, de la vida de Frankl, de la obra de Frankl, y me fui a formarme como logoterapeuta. No tenía más remedio. Me formé como logoterapeuta, me formé en Sudamérica, y desde entonces yo, cuando me preguntan, yo digo filosofía y logoterapia, o logoterapia y filosofía, porque realmente el acompañamiento que ofrece Viktor Frankl es tan similar al que plantea la orientación filosófica o la filosofía aplicada. Ahora, cuando empecemos a revisar miradas en torno a la adultez que nos plantea Frankl, veremos cómo Frankl, más que un psiquiatra, que lo fue, un médico, que lo fue, era sobre todo filósofo, que también lo fue, ¿no? Y Frankl, no hay nada que haya escrito que en lo que no estén presentes, por ejemplo, conceptos de la filosofía estoica, en la que no esté presente la responsabilidad, la libertad y la elección del pensamiento existencial. Cuando nos habla de valores, está hablando de filósofos como Max Scheler, por ejemplo. Él iba con su libro de ética de Max Scheler a todas partes. Entonces, todo este preámbulo, toda esta bla 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 de este primer día es para ubicaros y situaros en los territorios en los que nos vamos a mover. Nos vamos a mover con filósofos de todos los tiempos, con esos primeros filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Nos vamos a mover... Hay por ahí un teléfono. Bueno,
Eh, no sé si procede levantarse y anularlo. Ah, se ha cortado, menos mal. Bueno, nos vamos a mover con ellos, pero nos vamos a mover y ahora vamos a hacer el recorrido para que lo tengáis claro. De todos estos PowerPoint que vamos a ir viendo, os lo vamos a enviar para que lo tengáis pues mañana, para que lo podáis revisar, porque también vamos a incluir una serie de propuestas de trabajo, no mucho, no os asustéis. También os vamos a proponer algunas lecturas, algunas referencias bibliográficas que creo que son interesantes, y bueno, de ahí que vayamos con este recorrido. Pero básicamente, como os decía anteriormente, se trata de poner entre paréntesis que este tiempo de adultez alta, por llamarlo de alguna manera, sea algo negativo. Recordar que Frankl pues, nos propone que el valor humano no disminuye para nada con la edad, ni mucho menos, que con este tiempo de adultez alta, la vejez puede identificar el sentido de vida y lo puede hacer desde la sabiduría que viene arrastrando, la experiencia, ¿no? Pero también de esa capacidad de reflexión, porque tenemos una actitud mucho más de esa lentitud, de ese elogio de la lentitud. Hay un libro maravilloso, se llama El elogio de la lentitud, que os recomiendo, porque es de esos pocos sitios donde se nos aclara lo importante que es que todos lo hagamos con cierta lentitud. Y eso conecta pues, con miradas de mindfulness, ¿no? O miradas de la Gestalt, cuando habla de ese aquí y ahora, de esa conciencia plena que tenemos que tener, ¿no? Incluso de cuando estamos fregando un vaso, ¿no? Cuando nos ponemos en el fregadero a fregar un vaso, podemos meditar perfectamente en esa acción tan nimia y tan básica y tan simple, en la que seguramente nadie se pararía, pero que seguramente nos puede dar opción a que serenemos, paremos, reflexionemos y seamos conscientes pues, desde esa percepción del agua, a ese contacto, a ese brote de espiritualidad que nos transforma, como decía el Dalai, y que nos pone en contacto con nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar del valor de la experiencia, vamos a hablar de esa conexión a la que Felisa hablaba, tú hablabas antes, que es necesaria, ¿no? Conectar con nosotros, porque durante mucho tiempo hemos estado desconectados, y no tanto porque hemos querido desconectar, ¿no? Sino porque la vida no nos ha permitido parar, saber que hay una cosa que se llama lentitud, saber que no siempre tenemos que dar, sino que también tenemos que darnos. El trabajo, si hemos sido padres o madres, los hijos, los padres, los mayores que hemos cuidado cuando hemos tenido que cuidar, han sido multitud de estadios vitales que sin duda alguna no nos han permitido esa atención tan fundamental que ahora tenemos la oportunidad. Por eso yo cuando me dicen, bueno, ya te has jubilado y estarás aburrido, no encontrarás, no. Estoy encantado de tener mucho tiempo pues para sentarme a saber quién soy yo, a reflexionar. Hay un ejercicio muy bonito en la logoterapia que se llama un ejercicio de análisis existencial, que no es otra cosa que generar un diario, pero que no es un diario tampoco, sino que imaginaros un diario en un cuaderno grande, enorme, en el que tenemos espacio para trazar una serie de líneas y en una parte poner una fecha, en otra parte
quién era importante en esos días, en esa fecha, qué sentido tenían en ese momento, alguna foto de infancia que hay por ahí, y así rellenar un cuaderno desde el minuto primero que yo tengo memoria de mi existencia hasta el aquí ahora, el momento presente. Es impresionante lo que nos puede ayudar ese ejercicio de la logoterapia, ¿no? No solamente el diario de contar, yo tuve, no, sino hacerlo gráfico, vincular esos momentos puntuales de nuestra vida en los que mascábamos el sentido de vida. Porque cuando se pierde el sentido de vida, cuando se produce eso que Víctor Frank llama el vacío existencial, se percibe perfectamente que falta ese impulso vital, pues ese recorrido a través del cuaderno, y estoy mezclando muchísimas cosas, pero todas van a salir en este recorrido, es fundamental, es maravilloso. Entonces vamos a trabajar el tema de la logoterapia, vamos a hablar del sentido, ¿no? De ese sentido que Frankl decía que solamente lo podíamos encontrar en tres momentos, ¿no? De lo que el mundo me da a mí, del exterior hacia mí, y le preguntaban, bueno, un ejemplo, bueno, pues desde una amanecida espectacular, una nevada en el campo, una sinfonía de pájaros en otoño en cualquiera de las sierras que tenemos en Huelva, de lo que me da otra persona a mí, por ejemplo el amor, ¿no? Ahí yo puedo encontrar sentido, decía Fran, pero también puedo encontrar sentido con lo que yo le doy al mundo o le doy a los demás, ¿no? Y son mis creaciones, ¿no? Personas que en un momento dado pues actúan de una manera solidaria y trabajan con un grupo para cubrir una serie de necesidades o para aminorar el sufrimiento en otras personas, alguien que encuentra el sentido en la construcción de un porque es arquitecto, porque es diseñador, porque es lo que sea, en la construcción de un edificio, de un espacio público. Y un último lugar, nos decía Frankl, donde podemos encontrar el sentido es cuando ya no lo podemos encontrar. ¿Y qué quiere decir Frankl con eso? Porque de eso vamos a hablar también, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, del final, ¿no? Frankl decía que la manera de encontrar sentido, cuando ya nada depende de nosotros, cuando ya el mundo no nos da, ni nosotros damos al mundo, es en la actitud que tenemos con lo que la vida nos da. Es decir, la actitud cuando ya sabemos que nada depende de nosotros, cuando sabemos que estamos en un momento de fractura vital, en un momento de enfermedad, de finalizar. Y él dice, todavía ahí tenemos una posibilidad, la posibilidad de elegir qué actitud tenemos, qué actitud vamos a mostrarle a la vida frente a lo que la vida nos muestra, ¿no? Cuando lo he explicado en algunos sitios me han dicho, bueno, tú estás hablando de aceptación. Bueno, podría ser que estuviésemos hablando de aceptación, pero a mí me gusta, porque a Frankl le gustaba también que usáramos un término muy bonito que se usa en la filosofía helénica, ¿no? Que es el amor fati, el concepto de amor fati. El amor fati, un concepto que usaban los filósofos estoicos, sobre todo los filósofos latinos, los filósofos romanos, viene a significar como amar el destino, ¿no? Es decir, yo acepto lo que la vida me vaya a dar. Tengo que asumir esa actitud para poder generar un sentido, ¿no? Y ahí Frankl, que siempre bebía en la filosofía, planteaba esa mirada, ¿no? La mirada de ese amor fati. Un amor fati que luego filósofos tan controvertidos, tan interesantísimos y tan bueno,
Nietzsche, habló de Nietzsche, tan espectaculares en su manera de entender la filosofía, ¿no? En su manera de escribir sobre todo, pues va a hacer uso de ese amor fati, ¿no? Ese superhombre al que se refiere Nietzsche, que ha sido malentendido como ese ser superior, no, ese superhombre que apuesta por lo vital tiene que apostar por esa actitud de asumir lo que la vida, lo que el destino le dé. O sea, es sonreír de alguna manera a lo que la vida me dé y asumirlo como tal, ¿no? Pues esos tres espacios del sentido son espacios que también tenemos que reflexionar en este recorrido, en nuestro taller, porque tenemos que pensar y ver qué es lo que nos está dando sentido en este momento. Yo lo hago a menudo y es curioso porque al menos a mí me ocurre. Yo creo que a vosotras también y a los que estáis en diferido, creo que también hay momentos que lo más simple, lo más elemental, las rutinas más ñoñas, por decirlo de alguna manera, dan un sentido realmente increíble, ¿no? Y entonces ese concepto de felicidad que en Aristóteles es un referente, pero que realmente ese concepto de felicidad no lo podemos entender como lo entenderíamos en una sociedad hedonista como la de hoy, ¿no? O en una sociedad de corte neocapitalista, ¿no? Donde la felicidad es tener, poseer y todo eso que todos conocemos, sino esa felicidad en Aristóteles es la virtud de la serenidad, ¿no? Esa necesidad de serenidad que falta cuando giramos la cabeza en estas formas de vida que tenemos ahora, que nos enferman evidentemente, que enferman a los más jóvenes, ¿no? Y que nos llevan pues por caminos complicados, hace posible que seamos conscientes, ¿no? de captar, de ver y de disfrutar esas cosas simples, ¿no? Hay una canción de Violeta Parra muy bonita que habla de las cosas simples, ¿no? A mí me gusta mucho vincular la filosofía con la literatura y con la música porque creo que, como decía nuestra filósofa andaluza malagueña María Zambrano, cuando la filosofía ya no tiene respuesta hay que ir a la poesía. Y por eso os recomiendo en muchas ocasiones determinados libros, determinados textos que nos pueden ayudar a esa reflexión que siempre es importante. Bueno, pues con todo que no sé si he sabido transmitiroslo o no, con toda esta estructura vamos a ir trabajando este objetivo general de afrontar el hacernos mayor, el sentido, la pérdida, la finitud y el transmitir la experiencia y el buscar ese equilibrio y esa serenidad. Lo vamos a hacer en 8 clases, como en 8 sesiones. Y bueno, pongo aquí metodología, pues vamos a leer algunos textos, pero no lo vamos a leer aquí para no perder tiempo, porque hay muchas cosas de las que hablar y que discutir, que es lo fundamental. Una conversación importante siempre, ejercicios personales. Yo voy a proponer ejercicios orales o escritos y todo esto lo vamos a hacer pues con todo el respeto del mundo y con toda la serenidad, sencillez y cercanía posible, porque no cabría de otra manera. Básicamente es esto. Tenemos una hora todavía para ir trabajando y hoy lo que vamos a hacer es hablar de 8 objetivos, que son los objetivos que vamos a trabajar en estas 8 semanas. Hoy avanzaremos el primero, que no sé si nos dará tiempo, pero básicamente vamos a ir por ahí. El primero
será el preguntarnos, pues, ¿para qué filosofar al final de la vida? Y no es que estemos al final de la vida, estamos en el tramo más cercano al final de la vida. Estamos, efectivamente, somos los marines de la vida, ¿no? Somos la fuerza de choque primera. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos la línea de... Exactamente, somos la avanzadilla, ¿no? Y aquí, pues, vamos a hablar del asombro, de la pregunta, de la biografía, y nos vamos a ir directamente al primer objetivo, ¿no? Que es el que vamos a intentar ver. Vamos a plantearnos por qué filosofar en este tiempo, al final de la vida, y qué sentido tiene el seguir preguntándonos. Porque claro, muchas veces cuando hemos ido a hablar del sentido de vida a algún sitio, los más jóvenes suelen decir, bueno, ya cuando se tiene una cierta edad, pues ya no hay casi un sentido de seguir preguntando. Yo siempre les digo que es cuando más preguntas se generan. Intentamos pues reconducir y mostrar que precisamente esa experiencia, ese recorrido vital nos genera muchísimas preguntas, ¿no? Nos vamos a preguntar qué es la filosofía, y no como teoría. Yo no me voy a poner aquí ahora a hablar de que la filosofía nació en Grecia, que nació en Grecia y no nació en el Kurdistán, porque Grecia comerciaba con muchos países y porque las ciudades, todo eso que ya nos han explicado, eran polis y tenían sus propias leyes, sus propios... Eso ya lo podemos leer en un libro. Vamos a plantearnos la filosofía como se la plantea un filósofo francés que se llama Hadot, no sé si lo conocéis. Hadot es uno de los filósofos que se enamoró de la filosofía antigua y escribe un libro que se llama Filosofía Antigua, Ejercicios Espirituales. El libro es muy difícil encontrarlo ya, pero si estáis interesados algunos o algunas, yo lo tengo en PDF y os lo paso perfectamente. No es para que os pongáis a marcha forzada con el libro, sino para que lo tengáis ahí, porque vais a ver una concesión de entender la filosofía como la entendemos todos los filósofos prácticos hoy día, ¿no? Hadot fue un especialista, fue muy amigo de Michel Foucault, un filósofo muy importante, muy transgresor, muy valiente también, se plantean concretamente que la filosofía de la antigüedad era justamente una filosofía que generaba algo así como un manual de vida, ¿no? Y de hecho el libro de Epicteto, su título es un manual de vida. O sea, la filosofía, decía Hadot, no como teoría, de eso vamos a hablar, ¿no? Sino como forma de vida, ¿no? Y claro, esto cuando se lleva a la academia y se le dice a los académicos de toda la vida que aquí hay un señor que está diciendo esto, que si vamos a leer a los filósofos de la época, a Jenofonte, que si vamos a leer a los filósofos sofistas, por ejemplo, nos están planteando que no podemos hablar de la teoría, o sea, no podemos pensar una cosa y hacer otra. Es decir, Hadot nos está pidiendo una coherencia de lo pensado con lo vivido, ¿no? Por lo cual es revolucionario. Bueno, puede parecer, es revolucionario, es exagerar, no, es una auténtica revolución, porque realmente el filósofo de la época ahí se retrata y se muestra como un auténtico. Ahí nacen una serie de libros que se muestran como unos auténticos manuales de vida en los que piden coherencia, sobre todo. Lo que nos haría falta hoy, esa coherencia, ¿no? Para que pensáramos y actuáramos tal cual. Entonces vamos a ver la filosofía desde ahí.
Pero vamos a ver también el origen de la filosofía y vamos a escuchar qué dice Platón y Aristóteles sobre el asombro, ¿no? Porque nosotros nos seguimos asombrando. Eso será un tema que trataremos. Nos seguimos muchas veces. Hombre, ya sois mayores, habéis visto muchas amanecidas, habéis visto nevar, habéis ido a muchos viajes, habéis encontrado el amor aquí, allí, o el desamor. ¿Ya hay algo que realmente os asombre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no nos asombra, tenemos que trabajar por qué no nos asombra. ¿Por qué no nos asombran determinadas cosas? Porque esperamos cualquier cosa. Bueno, sí, puede ser, pero sí es verdad que tenemos, no sé, un arsenal de imágenes, de fotos, de situaciones, de momentos vitales enorme, ¿no? Que restringen un poco más el que muchas veces decimos, o solemos decir, yo al menos lo digo, pues esto va a ser así y yo quisiera, acompaño siempre, yo quisiera equivocarme y asombrarme a ver si, pero usando un poco la experiencia como maestra de vida, ¿no? Y como que de 10 veces 9 o 8 estadísticamente ha ocurrido eso. Pero tenemos que abrir un hueco para dejar que el asombro nos habite otra vez. ¿Y dónde lo podemos? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, al decir no me asombro, ¿es por sorpresa o es por decir...? Sí, puede ser como sorpresa, pero también... Muchas veces se equivoca uno, ¿no? Y pasa algo que no te esperaba. Pero claro, yo a eso no lo llamo asombro, sino que ha pasado algo que yo no me... Sí. Sorprenderme es a lo mejor algo más llamativo. Claro. Sí, no, yo... Una reacción distinta. No esperar, sí, no esperar que suceda algo. Por eso digo que abierto a ese asombro que no lo puede o no lo debería de menguar el que ya hemos estado presentes en multitud de situaciones que se terminan resolviendo de una manera concreta. Y evidentemente algo que nos asombre, que entre en contacto con esa espectacularidad del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de, Dios mío, que nos asombre un amanecer, que nos asombre una música, que nos asombre, qué sé yo, una sinfonía, que nos asombre un animal, ¿no? Ese asombro. Que nos asombre una caricia, que nos asombre una mirada, que nos asombre... yo creo que es un tiempo de repensar todo lo que nos ha asombrado y qué nos puede asombrar más todavía. Y yo creo que eso, pero a mí me gustaría que lo discutiéramos, ya lo discutiremos, que estamos en un tiempo justamente proclive, diría yo, lanzándome a la piscina, para dejarnos asombrar. Básicamente porque andamos con pocos prejuicios ya, o deberíamos andar con pocos prejuicios, y estamos más abiertos, o creo que estamos más abiertos, yo hablo por mí siempre, no generalizo, deberíamos de estar más abiertos a dejar que lo que tenga que ocurrir ocurra y a abrirnos para entenderlo, para comprenderlo y para gozarlo si procede. Entonces es un tema del que nos habla Platón y Aristóteles, ¿no? Filosofía y biografía es otro tema del objetivo 1, pensar desde lo vivido, ¿no? Es importante, ¿no? Que pensemos cómo hemos vivido, ya lo veíamos anteriormente, diferenciar entre ese saber técnico y sabiduría, que también lo hemos comentado, ese saber técnico que todos sabemos por cómo funciona una cosa, cómo funciona otra, cómo en mi trabajo yo tengo un protocolo y demás, pero yo luego quiero la otra sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que definía muy bien, había un filósofo que la definía muy bien como la forénesis, ¿no? Que es el saber
del vivir bien, ¿no? O del bien vivir, ¿no? La capacidad esa que se llega a tener, que yo creo que todos tenemos ya cuando manejamos una cierta edad, para poder discernir entre lo que realmente es importante y lo que no. Esa capacidad que manejamos en esta edad no la hemos podido tener nunca antes. Entonces hay que trabajar esa sabiduría, ¿no? Y hay que trabajarla en favor de los que nos rodean, por lo que podamos dar, pero fundamentalmente por nosotros también, ¿no? Así que ese es otro de los espacios de este objetivo, ¿no? De este objetivo primero, ¿no? Del primero de los 8 objetivos que vamos a recorrer en este taller. Y luego reconocer la vida, la propia vida, como un lugar filosófico, siendo un lugar filosófico ese modelo vital que yo he elegido, ¿no? Y que en este momento de, sin ser excesivamente retórico, de recopilación, pues yo creo que merece la pena el reflexionar, el analizar, el ver. De ahí ese ejercicio tan bonito que es el del análisis existencial, para ver cómo hemos andado, ¿no? Esta manera de estar en el mundo y qué es lo que realmente podríamos sostener si lleváramos una mochila, no una mochila de peso que siempre se la suele identificar con cargas, con problemas, con tragedias, sino una mochila en positivo, ¿no? que tenemos, que hemos recogido, que hemos asumido como algo que realmente nos ha sumado, nos ha hecho más serenos, nos ha dado más brillo vital, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pues es un tema también a tratar. Y la primera propuesta que os voy a hacer a todos y a todas, los de aquí y los de ahí, es que escribáis qué pregunta me acompaña hoy o mañana cuando hagáis el ejercicio. ¿Qué pregunta me acompaña? Y que desarrolléis un pequeño texto de 8, 10 líneas, 15, las que queráis, ¿no? Es una especie de ejercicio breve, ¿no? Que vamos a compartir siempre que queráis, por supuesto, para ver qué pregunta está atravesando nuestra propia vida, ¿no? Es algo que siempre que queráis vamos a compartir, porque creo que... O sea, que la pregunta... Sí, ¿qué pregunta ahora mismo, qué pregunta vital ahora mismo está atravesando mi vida? Que no tiene respuesta. Sí. Bueno, lo podemos pensar, lo podemos pensar, ¿vale? Hablábamos antes de Hadot y ya dejamos los de el día 1, el ejercicio 1. Cuando él habla de ejercicios espirituales, Hadot se escribe Hadot con H, H-A-D-O-T. Hadot nos decía que cuando hablamos de ejercicios espirituales, no es tanto leer como practicar, ¿no? Y él hablaba de ejercicios como ese examen de conciencia, ¿no? Al final del día, o la mirada desde lo alto, ¿no? ¿Y qué es la mirada desde lo alto? Nos dice Hadot. Pues es ver nuestros problemas desde la inmensidad del cosmos. Y eso como lo hacemos, ¿no? Pues eso es ver esa problemática, por ejemplo, esa pregunta que nos hace ruido ahora mismo en nuestra existencia, pero relativizándola con la posición del cosmos, ¿no? De ese todo
porque realmente Hadol nos está avisando de esa conexión que tenemos con el todo, de cómo todo se va a relativizar y cómo esa cosa tan minúscula, tan pequeña, tan crítica, tan personal, por decirlo de alguna manera, tiene que estar en relación con el entorno vital, ¿no? Bueno, hablaremos de ese asombro, de la madurez, de esa curiosidad como resistencia, ¿no? De la coherencia vital, de todo eso vamos a hablar en el primer día, ¿no? en el objetivo 1, ¿no? Cuando hablábamos anteriormente de, oye, vamos a hacer un pequeño ejercicio, y hemos dicho la pregunta que ha atravesado mi vida, ¿no? O que está atravesando mi vida, pueden ser preguntas de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo realmente detrás de mis roles, ¿no? De mi rol de padre, de profesional, de hijo? Preguntas de propósito, ¿no? ¿Qué es lo que he venido a aprender aquí? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me ha dado este recorrido vital que he hecho? Pero puede ser también una pregunta de trascendencia, ¿no? ¿Qué de lo que hice quedará cuando yo no esté, ¿no? Algo que muchas personas se preguntan. Y cuando yo me vaya, ¿qué dejo? ¿Qué queda? Porque algunos arquitectos van a dejar unos museos maravillosos, unos edificios, unas obras civiles increíbles, algunos ingenieros, unos puentes de tirantas maravillosas que no tienen pilares y que... ¿qué vamos a dejar? ¿No? ¿Qué podemos dejar? Es una pregunta quizás más trascendente, pero puede ser una pregunta que en un momento determinado nos atraviese, ¿no? Esté ahí. Son tres posibilidades, tres opciones, ¿no? Es algo que no me preocupa. Bien, sí. Pero hay personas que sí, ¿eh? Yo llevo un tiempo haciendo limpieza porque digo, el día que yo falte, para mi hijo va a ser un problema encontrarse con tantos papeles y tantos aleos. Los va a tirar, así que voy a empezar. Hablaremos de eso en una parte, hablaremos del testamento vital, hablaremos perfecto, pues es algo que la filosofía como despertador tiene también necesidad de ir avisando y de ir, sobre todo, para mí es algo que me toca directamente porque acompañar a personas que van a morir, acompañar en unidades de cuidados paliativos o cuidados paliativos en casa, activa un poco esa urgencia de decir a los demás, por favor, escribir un testamento vital, hacer un testamento vital, porque hay que morir bien, Y hoy día todavía no se muere bien. Y ya hablaremos de ello. Y las estructuras sanitarias todavía no permiten muertes muy dignas. Pero bueno, eso será otro tema. Creo que es el tema 8, el último tema. Lo iremos... Aunque lo haga, cuando llega el momento, te dicen que no. Yo cuando lo hice, que lo hice a principios del 2000, entonces me dijeron que eso iba a mi historial de la Seguridad Social. Claro, sí. Yo cuando lo he hecho me han explicado en qué línea está en la estructura oficial de la Seguridad Social y que tiene que estar también la privada, y cuando tú estés en una fase final, la familia puede pedir el acceso y si no, pues que lleve, yo que lo he hecho hace un par de años. Sí. Entonces, como me han dicho cómo está ahora mismo. Sí, o el representante que tengas. Yo tenía una amiga que lo hicimos las dos hace el mismo tiempo. Ella murió hace varios años, lo dijo en el hospital, y le dijeron que no contaba.
Entonces tuvieron que ir porque donde lo tenía guardado y llevarlo físicamente. Sí, por eso digo... Dijeron que no estaba. Y eso te lo dicen que de todas maneras hay que tenerlo en papel. Sí, como representante 2, sí. que lo tenga, que lo lleve, se debe de llevar. Caso. Sobre todo últimamente que estamos viviendo situaciones, ahora mismo estamos viviendo una situación lamentable, y es cuando estos temas se judicializan, ¿no? Estamos hablando de un final natural o de un final anticipado porque una persona está sufriendo y ha pedido una eutanasia. Ahora mismo en Cataluña se está viviendo un caso que se ha judicializado al punto de que la última intervención ha sido del Tribunal Supremo, que sí le ha dado la razón después de una querella que habían presentado el padre de la cría y la Asociación de Abogados Cristianos, que interfiere y que paraliza una decisión que es personal y que entra dentro de lo que es la estructura de los 4 presupuestos bioéticos, que es el de la autonomía, ¿no? El primero. Entonces, hay que estar muy, muy atentos. Por eso, uno de los temas que tocaremos también será el de la reflexión sobre el momento final y la necesidad de tener una gestión propia, ¿no? Pero bueno, eso irá más tarde. Es un tema que le he hablado con mis hijos. Bueno, ahora mismo está mi marido también, presente, lógicamente, pero mi marido es más joven que yo, 8 años, o sea que lo más probable es que esté él. Pero, bueno, puede que no esté. Pero también lo he hablado con mis hijos, que son de un primer matrimonio, que respeten todo eso. Claro. Y que solamente les pido gestión para que esa última fase pues se ajuste de alguna manera a mi filosofía, a mis deseos. O sea que yo eso lo he hablado con mucha claridad. Sí. Tiene que ser así, Vale, el día 2, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. El objetivo 2 es, vamos a conocer un poco de Sócrates, el conocerse, el dialogar y el cuidar el alma. El cura sui, había un término latino que era el cura sui, que es justamente eso, ¿no? El cuidarse. Eso que tú me corriges, que desde el campo de la psicología llamaban el cuidado egoísta, ¿no? Esa necesidad de ser un poco egoístas y porque para dar bien tenemos que estar bien, hay que estar bien, ¿no? Dedicarnos a ese tiempo. Ese conócete a ti mismo, que tanto se conoce de la frase famosa de Sócrates, ¿no? Y ese una vida no examinada o una vida no pensada no merece ser vivida, son tan radical, ¿no? Pero tan interesante. La vamos a ver en este tiempo, ¿no? ¿Nos conocemos realmente a nosotros mismos a estas alturas? Yo todavía, particularmente, hay cosas que me llaman la atención, que actúo de una manera que digo, pero ¿cómo he actuado de esta manera? Si en un momento determinado yo esto lo tenía claro, no esto, sino cómo actuar en situaciones de este tipo, de este orden, ¿no? Bien, es importante el papel que ha hecho Sócrates en la filosofía es fundamental. Y bueno, yo creo que la filosofía, la psicología, la logoterapia le deben a Sócrates muchísimas cosas, ¿no? Una vida no pensada no merece ser vivida, pues yo creo que es la frase del siglo XXI, ¿no? Porque hoy no piensa, hoy muy pocas personas piensan cómo se vive esa vida, con qué estructuras, con qué base axiológica, en fin. El objetivo existencial de este segundo día será revalorizar la relectura de la propia vida, aprender a dialogar sin juzgar, algo que hacemos muy a menudo, juzgar mucho,
aquí podríamos hablar de algunos filósofos fenomenólogos, ¿no? Pero no nos vamos a enredar mucho en eso. Pero básicamente los fenomenólogos querían que se explicaran las cosas tal cual. De ahí viene del fenómeno, ¿no? Cómo ocurre el fenómeno, ¿no? Sin un filtro previo. Fijaos que si ahora mismo entrase alguien por esa puerta y entrase con una vestimenta que no fuese la que esperamos o la que entendemos como normal, seguramente diríamos, joder, no sé, cualquier tipo o entrase y hablase de una manera distinta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy que estamos hablando tanto de lo distinto, de unificar, pues el tema del juicio, de enjuiciar al otro, de hacer una lectura de lo que es el otro sin realmente conocerlo, aprender a un diálogo sin juzgar, puede ser un tema que podamos tocar en este tiempo vital. Yo creo que sí, sí, que también. Y la propuesta aquí que os vamos a plantear, que os voy a plantear, será una pregunta guía que os planteará de qué me siento más orgulloso, más orgullosa, qué me hubiera gustado comprender antes. Pero esto ya os irá llegando en cada sesión. Porque ahí también vamos a trabajar eso, ¿no? De qué me siento más orgulloso, qué me hubiera gustado comprender antes. Es una pregunta que puede ser interesante. Vamos dándole. El objetivo 3, vamos a tener de personaje de compañía a Platón y vamos a hablar del alma, el bien y la esperanza de sentido. Y el eje vital va a ser trascender, el trascender sin huir del mundo, ¿no? O sea, podemos trascender, podemos tener una experiencia espiritual, una espiritualidad, activar una espiritualidad, pero no necesariamente alejándonos del día a día, de lo mundano. Y hablaremos pues de ese mito de la caverna como una metáfora, ¿no? de la vida, ¿no? Y analizaremos, os pediré que analicéis las sombras. Las sombras. ¿Qué sombras han aparecido por vuestras vidas que os han engañado, que os han, más que engañado, equivocado, ¿no? Ya conocéis el famoso mito de la caverna, lo sabéis, ¿no? No es necesario contarlo. Pues esas sombras de ese muro, y ese que sale fuera y viene y dice, esto no es la realidad, la realidad es lo que yo he visto fuera. Preguntarnos por esa sombra será uno de los ejercicios que haremos con Platón, ¿no? Y al mismo tiempo hablaremos del cuidado del alma. Platón, de alguna manera, es el primer filósofo que luego con él el cristianismo no hubiera sido él sin Platón y sin Plotino, por supuesto. Ya Platón, cuando habla del mundo sensible y del mundo de las ideas y habla de un ser que se llama el demiurgo, está dando una estructura básica al cristianismo. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? El cuidado del alma lo veremos con Platón. Veremos el bien como horizonte, la virtud. Cuando hablamos de bien en los filósofos antiguos, tenemos que hablar como esa virtud, esa capacidad de buscar lo mejor, pero sobre todo lo mejor para el otro, no solamente para mí. Y luego tocaremos un textito interesante del Fedón, donde se explica que la filosofía es la mejor herramienta para prepararnos al morir. Ese libro, el Fedón, es un libro muy interesante, pero yo voy a sacar unos fragmentos concretos para que no tengáis que leeros
el diálogo que es enorme, ¿no? El objetivo existencial de esta parte va a ser pensar nuestra edad como una etapa de clarificación. Importante, ¿eh? Para mí es el objetivo, uno de los objetivos más fundamentales de este taller. Que este tiempo no sea un tiempo, como le ocurren a muchas personas, de inseguridad, en el sentido de que no termina de saber si lo hizo, si no lo hizo, si es lo que quería, si es lo que no quería. Evidentemente, esas dudas existenciales y metódicas las vamos a tener todos. Pero este tiempo es un tiempo para que lo trabajemos, para que lo aprovechemos y para que sea un tiempo esclarecedor y clarificador. Entonces, es el tiempo también, y también lo tocaremos, de preguntarnos por lo trascendente en nuestra vida, sin ningún tipo de dogmatismo, ¿no? Por lo que realmente nos ha llamado la atención, a lo que realmente nos hemos dirigido, hacia donde hemos querido caminar, lo que nos ha puesto las pilas, lo que nos ha hecho que el corazón lata fuerte, lo que nos ha hecho que hagamos barbaridades. Esas barbaridades maravillosas que hemos hecho algunas veces y que ahora pues probablemente podamos tamizar y podamos entender mucho mejor. Y la propuesta experiencial que os vamos a plantear ese día será un ejercicio donde escribiréis qué sombras he ido soltando con los años. Las que hemos ido soltando, porque seguramente todavía tendremos alguna sombra. ¿Vale? Eso es lo que veremos en el objetivo 3, el tercer día. En el objetivo 4, no sé si voy muy rápido, si queréis, vamos bien, ¿no? En el objetivo 4 le vamos a dar la bienvenida a Aristóteles y vamos a hablar de la vida buena, de la virtud y la amistad, ¿no? Aristóteles es uno de los grandes filósofos, de los filósofos potentes, que nos deja cosas realmente maravillosas y que nos habla de que realmente el fin del hombre, del ser humano, perdón, es la felicidad. Esa felicidad, pero no entendida, vuelvo a decir, sino una felicidad de coherencia, de virtud, de hacer lo que pienso, de estar en disposición a los otros, de entender la amistad como algo fundamental. En las cartas a Lucilio de Séneca, en el manual de vida de Epícteto, en las meditaciones de Marco Aurelio, en todos esos libros vais a encontrar un espacio enorme a la amistad. Y tenemos que pensar qué ha significado la amistad en nuestras vidas. Si la amistad en este tiempo es especial, porque yo la creo especial. Yo particularmente creo que la amistad en este tiempo es más especial que nunca, porque probablemente la amistad de otros tiempos, de tiempos más rápidos, más brillantes, era una amistad, de compartir. De compartir la risa, lo bonito, lo bello, la fiesta. Ahora es una amistad de compartir pues toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo ese sedimento que nos ha dejado el dolor, la fractura, la pérdida, el haber estado en el dolor del otro, el que el otro haya estado en el dolor nuestro. La amistad ahí se magnifica a mi manera de pensar. Entonces, tal vez sea interesante hacer una reflexión sobre este concepto tan importante en la filosofía. Hay un libro de Platón muy bonito que se llama El banquete. Ese sí os recomiendo que lo leáis cuando queráis, pero que lo leáis. Los libros de Platón son todos diálogos y siempre está Sócrates, claro, que era su maestro, y él habla siempre en voz de Sócrates, ¿no? En el banquete, Platón nos habla del amor, y nos habla del amor, y uno de los amores, de los conceptos de amor
que habla, en los que se detiene, es el amor de la amistad. Y lo sitúa en el Fedón quizás como el amor supremo. El amor supremo, no el amor no el eros, otro de los amores a los que se refiere Platón, porque la amistad, el amor de la amistad, que él lo denomina el amor filial, la filia, que es un amor sin condiciones, que es un amor sin rendir cuenta, que es un Marcel, que lo hablaremos. Podríamos hablar de Jean-Paul Sartre, podríamos hablar, como no, de Simone de Beauvoir, que es una de las pocas escritoras, una de las pocas filósofas que ha escrito sobre la vejez. Tiene un libro sobre la vejez que son cerca de 500 o 600 páginas. Brutal. Es un libro interesante, muy difícil de encontrar a estas alturas, pero Simone de Beauvoir es una mujer, una filósofa brutal. Entonces ahí trataremos el tema de la dignidad y de la responsabilidad, y lo que vamos a tener como objetivo de trabajo, como objetivo existencial, será releer la vida como respuesta a una llamada. Es decir, vamos a integrar errores, límites y decisiones. Cuando pensemos en nosotros, cuando pensemos en nuestra vida, cuando pensemos en nuestra vida aquí, en este punto de adultez, o como le queráis llamar, a mí no me importa llamarle vejez, no sé si os molesta, a mí no me importa, o de A mí me parece lo más natural. Hay personas que se molestan mucho, pero bueno, en esta etapa vital vamos a intentar pensar qué errores y qué límites y qué decisiones hemos ido tomando en nuestra vida y integrarlas, ¿no? Y por eso la propuesta del ejercicio ese día va a ser escribir sobre qué me sigue llamando la vida hoy. ¿Qué me sigue llamando la vida hoy? ¿Qué nos llama la vida hoy? Y podemos apoyarlo o reforzarlo, si queréis, con contarnos unos a otros o escribir cuáles han sido los aprendizajes vitales que hemos tenido en este recorrido, en todo o en cualquiera de los sentidos, y los que queramos, por supuesto, ¿no? Y finalmente, el último día, hablaremos de filosofar la vejez y la muerte, sabiduría, gratitud y despedida. ¿Y cuál es el eje vital? Pues vivir el final como una plenitud posible, o sea, asumir el recorrido y ver una línea rápida de cómo se ha tratado, cómo es la vejez en la historia del pensamiento, que la tenemos, cómo la muerte ha sido una pregunta originaria. Fijaos que la filosofía que nació hace una barbaridad, pongamos 5 siglos antes de Cristo, tened en cuenta que antes el mundo se explicaba, de una manera mítica, ¿no? O sea, los filósofos presocráticos, que son los primeros filósofos que ya no tiran de Hesiodo ni de las grandes narrativas mágicas, ni míticas ni religiosas, y aparece Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿os suenan? Esos filósofos, Heráclito de Éfeso, cuando dice el río que pasa, todo se mueve, todo fluye, nada. Pues el concepto de la muerte, de la finitud, del proceso del cambio que lleva de un nacimiento a la muerte, ya está presente en la historia de la filosofía más antigua. También vamos a ver el tema de la gratitud, la reconciliación y el sentido, y de la filosofía como acompañamiento. El objetivo que tenemos, pues ofrecer una mirada serena y humanizada sobre el morir. Hay que humanizar la manera de morir. Todavía se muere mal, lo que estábamos hablando antes,
y cerrar el curso como acto de sentido y comunidad, ¿no? Entonces, ahí sí lo que tendremos un poco un ritual laico, por decirlo de alguna manera. Os pediré una palabra a todos los que estáis presentes físicamente y los que estáis presentes a través de la cámara, para que, bueno, una palabra que cada participante se lleva, ¿no? Y una invitación a escribir una breve carta de sabiduría para otros. O sea, después de hacer este recorrido, proponeros que escribáis algo que pueda de alguna manera sumar al otro, ¿no? Eso, una carta de sabiduría, ¿no? Pues mira, yo no lo sé, creo que ahí casi no me gustaría dar señales, sino que fuera algo que brotara de vosotras y vosotros mismos, en el sentido de esto es lo que yo propongo para que puedas tener una vida más coherente, más sentida, más vivida, más intensa, más auténtica, ¿no? Eso de la autenticidad tan bonito que decía el filósofo alemán Heidegger, ¿no? Ese es otro de los duros que no queríamos que cayesen los exámenes, en los saberes que nos habla tan radicalmente de que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Cuando dice el hombre es un ser para la muerte. Y la autenticidad vital está en asumir eso desde el minuto uno. Es una manera de transcribirlo a nuestros días, pero realmente es lo que nos dice en su famoso libro, ¿no? Básicamente esto es lo que vamos a trabajar. Ahora puede parecer excesivamente rígido y meticuloso, pero yo quería que todos y todas tuvierais la línea, la tela de araña por la que nos vamos a mover, pero luego cada vez que entremos en uno de los temas lo haremos bastante más cercanos, más actuales, y yo no estaré aquí 2 horas hablando. No quiero que, bueno, no tengo ningún inconveniente, pero quiero que interactuéis, que con lo que ya lleváis tendréis el PowerPoint también para que lo reviséis, tenéis una semana para que lo vayáis viendo, y cuando trabajemos, pues trabajaremos en un diálogo, trabajaremos en algo que realmente os interese vitalmente a vosotras y a vosotros, que no se trata de que sí, que es un recorrido histórico por la filosofía, pero que no, esto no es una clase de historia de la filosofía. Claro. Para conocerse así. Exactamente, exactamente. Te contestas a preguntas que a lo mejor te han pasado desapercibidas. Exactamente. Y uno te pregunta... Justo por ahí. Entonces, eso, fomentar eso, y a los que nos recibís a tiempo posterior, yo ya os pido desde aquí que después del día de hoy que escribáis, que hagáis las preguntas, los planteamientos, que no se quede nada en el tintero, porque se trata de que participemos todos y lo hagamos más enriquecedor, porque el discurso monótono no es lo bueno. Pues por aquí podemos terminar. Si tenéis alguna pregunta, queréis aclarar algo, cualquier cuestión, estamos a tiempo. Que de todas formas, eso como ya mañana, sí, ¿no? Vamos a ir recibiendo. Sí, mañana lo tenéis. Ya sí. Pues cuando tengamos más material, vale. Más preguntas. Perfecto. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 11 y arrancamos seguramente vamos a ver el objetivo 1 y el objetivo 2, pues el objetivo 1 ya lo hemos visto y ya nos centramos para ir en tiempo hasta el último día. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Sí, por favor. ¿Cómo me he sentido y qué me he sentido muy cómoda. Me alegro, muchas gracias. Me ha gustado mucho una visión amplia y abierta y flexible, lo cual posibilita como que le da permiso para expresar por supuesto. claramente lo que siento, sin críticas, sin juicios. Por supuesto. Y bueno, me parece una propuesta muy completa
y me voy muy contenta. Muchas gracias. Y Me alegro mucho. satisfecha. Pues muchas gracias, Remy, encantado. Y se me ha hecho, que son 2 horas densas, pero se me han hecho muy llevaderas y muy bien. Muy Así bien. que muchas gracias. Gracias a vosotras, a todos. Pues nos vemos la próxima semana. Venga, un saludo. Gracias.